36 minutos han pasado las 10 de la mañana, querida Malemanes. Sí. 36. Y todavía falta el sorteo, así que no se vaya. En toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, siendo las 10:36 de la mañana, aquí desde el estudio Emilio Oscamaitacuri, ya presente el querido Joaquín Belingeri. ¿Cómo le va? Hola, Juan. Te cortaron el aplauso, ahí está. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Volumen. Ahí te ponemos, ahí está. Ahí está. A ver. ¿Poco más? Ahí está. Ahí, Listo. perfecto. Sí, ya está. Para Bueno, escuchar en momentos. viniste corriendo, llegaste. Hoy más tranquilo, hoy vinimos en la moto, así que Bien. vinimos más tranquilos. Perfecto, Sí, sí. un poco de frío nomás. Una rosca así ahí en, Sí, ¿no? en noche, sí, en la calle básicamente, sí, mucho frío. Al principio dije, bueno, no tanto. Después con el pasar de los minutos se me empezaron a endurecer los dedos. Y bueno, ya costaba la manipulación del micrófono. Del micrófono. Pero tranqui. Gajes del oficio de quienes hacen móviles temprano a la mañana, por eso vemos algunos colegas con sus guantes mágicos Y sobre todo. y sus sobre todo y esas cosas. Querido Juan, no vamos a hablar ahora de la cobertura, exactamente, sino, o mejor dicho sí, pero de la cobertura de Revista Trinchera, Claro. de lo que hemos denominado Viernes de Colegas. Que casualmente arranca con la cobertura del primer día. Bien. La primera audiencia. La primera audiencia, Que exactamente. allí estamos viendo algunas imágenes mientras Juan nos comenta. Esto es la primera audiencia que se dio hace 15 días, ¿verdad? Sí, porque si bien por ahí ese video era en publicación, ¿no? Con la radio también. Justamente el último viernes de colega fue hace 2 semanas, cuando fue la primera audiencia. Y ya ese domingo teníamos lo que es la cobertura, sobre todo hecha por la compañera Agustina, que estuvo adentro, ya explicitada en una nota, la cual se llama Juicio por Giovanna Ramallo, : los rostros de la impunidad y la organización criminal. Esa Agustina Flores, que ahí la veíamos en pantalla también en el video. Así es, que es, bueno, la persona que pudimos tener adentro tanto en ese momento como ahora, que también está. Que está acreditada como trabajadora de prensa en esta audiencia. En efecto, no sé si está con la señora Castillo, ahora también. No En tengo aquella la menor ocasión idea. estaban las dos. Cuestión. Teníamos esa nota que salió de aquel momento y que obviamente respectivamente va a salir también, me imagino, de esta segunda audiencia, como ya ha sucedido con otras coberturas, ¿no? De juicios. Y al mismo tiempo, también iniciaba la semana de mayo, lo cual, bueno, valía la pena hacer una cobertura extensa. Yo, la verdad que lo que teníamos en mente era por ahí poder ir repasando día por día de lo que había sucedido en esa semana tan particular. Pero bueno, nos fueron pasando un par de situaciones y al final salimos con una nota el 18 de mayo, ¿no? Que es el día de la Escarapela particularmente. Y ese día Vila nos ha hecho una contribución y la nota puntualmente se llama Mujeres por la Patria y la Escarapela. Bien. Una nota que, bueno, que después tiene que ver con otra que salió una semana después y que ya la vamos a estar viendo, pero que, bueno, destaca un poco el rol de algunas mujeres en este proceso, en esta semana de 1810. Exactamente, un proceso que insistimos, no comienza exclusivamente con esta calendarización que le ponemos después a nuestra historiografía nacional, concretamente planteándolo como Semana de Mayo, ¿no? Esta semana en la cual los ánimos revolucionarios se ponen a jugar y tienen una intervención muy concreta en el desarrollo de, en ese momento, la Argentina incipiente, con, podríamos poner, fechas anteriores a ese 1810, concretamente a las invasiones inglesas, como a ese símbolo de identidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la Escarapela hablamos de un símbolo de identidad, en ese caso un símbolo de identidad que se venía forjando al calor de la lucha de este pueblo que combatía contra un invasor extranjero, ¿no? Esto de decirse, bueno, nosotros no somos esto, somos otra cosa, somos esto, somos argentinos, y ahí hay un primer punto, ¿no? Un primer nucleamiento de unidad muy concreto. Nombre que no existía todavía, obviamente, hay que pensar Argentina como tal, pero cuando uno se pregunta cuál es el espíritu de un pueblo, cómo nace un pueblo, bueno, en este caso
varios historiadores coinciden, e incluso por lo que tenemos a mano, por lo que he visto, yo también coincido que en esas invasiones inglesas es donde nace el espíritu de pueblo, que nace justamente de una defensa contra una invasión, contra nuestro mayor enemigo y nuestro, casi te diría, único mayor enemigo de estos 200 años, que es ni más ni menos que Inglaterra, Gran Bretaña. Y ahí, en ese sentido, nace las cintitas con colores celeste y blanco, lo cual después es una sugerencia de algunas mujeres que destaca Mila justamente en la nota. En este caso, el 18 de mayo de 1810, Casilda Igarzábal, junto con Eusebia La Sala, Ángela Castelli e Isabel Agreto, usando cintas blancas y azul celestes, se presentaron en la casa de Cornelio Saavedra para decirle: 18 de mayo, piensen, ¿no? O sea, el principio de la semana de mayo. Coronel, no hay que vacilar, la patria la necesita para que la salve. Ya sabe usted lo que quiere el pueblo y usted no puede volvernos la espalda. Más adelante repasamos más en profundidad la historia, pero este sería como el inicio de decir, bueno, vamos para adelante. Y bueno, y así transcurrió la semana de mayo, pero bueno, con un impulso de identidad también de las nombradas anteriormente. No sé si quieren acotar algo, si no sigo. No, métele. Procedo. Estamos... Después, por acá tenemos, obviamente hay que mencionarlo, una nota sobre las distintas actividades que realiza todos los días ATE Capital, ¿no? En defensa de distintos de distintos sectores de los trabajadores estatales, obviamente de Capital en este caso. Vemos en la foto al compañero... Ay, se me fue el nombre. Daniel Tano Catalano. Catalano. Lo tenemos ahí, lo tenemos acá afuera, una foto de él, todo, lo tenemos seguido. ATE Capital convocó a una movilización al Ministerio de Economía. Bueno, entre las millones de cosas que hace ATE Capital y el Tano por día, están todo el tiempo en la calle, en la lucha, básicamente. Con un conflicto muy concreto sobre el sector que representa, ¿no? Los trabajadores del Estado, planteados por este gobierno como uno de los tantos enemigos que ha elegido el gobierno de Javier Milei, la administración que lleva adelante también Sandra Petovelo, y obviamente en este caso el ministro de Economía Luis Caputo, ¿no? Parte de este ajuste brutal y transversal que están haciendo de la mano de Sturzenegger también, ¿no? Con esta modernización del Estado que plantea, que no es ni más ni menos que el ajuste brutal, ¿no? Motosierra y licuadora, dirían los muchachos. Claro, el gran intelectual ideológico del ajuste, Exactamente. Federico Sturzenegger, por eso para muchos, me incluyo, el verdadero enemigo, como dirían en el Eternauta, cuando está la manito ahí, en realidad no, pero bueno, por lo menos representante acá en Argentina, bueno, él es el que termina llevando siempre ahora, con mayor menor medida durante el macrismo, pero con bastante injerencia, sobre todo en el del arruismo. Creo que ponía menos la cara, pero incluso también... Es la tercera vez. Es la tercera vez. Es la tercera vez. No. Esperemos Ahora que sea está la más vencida. atrevido. Y Esperemos que sea la vencida para que sea vencido. Porque si no, estamos en problemas. ¿Viste? Esta cosa que la Argentina tiene, estas repeticiones cíclicas a veces. Justamente hay repeticiones cuando no hay juzgamiento, digamos, ¿no? Caputo vuelve a hacer lo mismo porque nadie lo juzgó. Sturzenegger vuelve a hacer lo mismo porque nadie lo juzgó. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich lo mismo. Y así podríamos destacar gran parte de Los todo Menem. este gabinete nefasto. Sí, mencionaba ahí mal de los Menem, que bueno, pasan por ahí un poco por el costado ahora, Sí. que son más familiares, pero sí, estas tres personas puntualmente, nada, es increíble que en las tres situaciones sean tres cargos tan puntuales y tan importantes. Sí. Más allá de esto, obviamente la revista también sigue siempre con la pata cultural, también Sí. como para que no todo sea este retrato de este tiempo histórico tan choto. Sí. Y bueno, acá el compañero también de la redacción que hace aportes, el señor Alfredo, Mandamos un fuerte abrazo al querido Alfredo. nos ha traído dos notas también de situaciones culturales que han ido sucediendo en la ciudad de La Plata. La primera, comienza el volumen 4 del Festival Indie Mamón. Bueno, para quienes estén interesados, está también ahí cargada tanto en la página como en el Instagram. Y
Buen título del festival. Los Mundos Posibles, Videoclub YouTube por Alejandrina Aragón Samsa. Así que bueno, ahí de la parte del cultural también tienen como para chusmear. Videoclub YouTube, que estuvimos hablando con ellos hace un tiempo en entrevista, no, si no me equivoco fue en ATP, que también lo traía el querido Alfredo. Pero bueno, para chusmear y sobre todo indagar alrededor del desarrollo cultural que también tiene nuestro pueblo, sobre todo en momentos como estos, ¿no? Momentos adversos, si se quiere. Así es, sí, fue también una decisión de alguna manera. Siempre estábamos como muy metidos en la cuestión política y la verdad que los tiempos piden también dar una cara más. Pero bueno. Desde la cultura también existe la resistencia y se puede plasmar también a los escenarios los momentos más complicados, porque en estos momentos necesitamos alegrías también. Y creo que encontrarnos y escuchar una banda, tomar algo, es esas maneras de que uno puede descolgar un poco y soportar un poquito más con el otro, ¿no? Sí, sin duda, y uno no puede por momentos olvidarse de lo que tiene que ser divertirse, pasarla bien, más allá de lo que sucede. El del derecho al goce, Sí, gente, claro, porque también tenemos derecho al goce y aunque la situación sea una mierda, digamos. Una cosa no tiene que quitar a la otra. Tenemos que, supuesto. pero bueno, siguiendo, ¿no?, en este repaso, llegamos al final de la semana de mayo y entonces vamos con una nota contundente, con un repaso de todos los días que fueron sucediendo en esa semana, ¿no? El 18 con un primer intento y posteriormente 19 y 20 ya pidiendo el cabildo abierto al virrey Cisneros para que efectivamente se reorganice la estructura de poder en esto que era el Virreinato del Río de la Plata, básicamente, que bueno, recordemos, sucede todo a partir de la gesta napoleónica en Europa. Cae el Virreinato de España en manos de Napoleón, y bueno, en un primer momento, esto en realidad, este es el pie para que Inglaterra invada en 1806 y 1807. Exactamente, con la prisión de Fernando VII por Napoleón, y obviamente el encarcelamiento del rey hace que si no hay rey, ¿a quién responden las distintas colonias existentes todavía en ese momento por la monarquía española? Esta era la revolución liberal que venía a terminar con el feudalismo de alguna manera, por eso Napoleón iba por todos los reyes. Esa ola golpea, o sea, pasa de continente, llega por las aguas hasta el continente americano, y de esta manera entonces Inglaterra, muy inteligente, siempre quiso poner el pie por acá desde aquellos momentos, viene, y ahí es donde el pueblo dice, bueno, nos pudimos defender nosotros solos, ¿qué carajo estamos dependiendo del virreinato español? Y que ahora encima ya no tiene legitimidad, porque esa era la discusión. Hay que pensar que, hacer el paralelismo, no solamente había tiros, tiros, sí. Había tiros, había facas, había espadas, había todo. En el caso de 1806, las invasiones inglesas, había tiradas de aceite caliente, pero también había política. De agua. Y había rosca. Porque muchos dicen aceite, el aceite era carísimo. Pero de agua, sobre todo, de lo que se tenga, ¿no? Esto de dar la guerra a como se dé. Lo que haya. Sí, exactamente. La creatividad. Y la rosca, ya a partir de esa semana, era, usted no tiene legitimidad. Esto lo decían Juan José Castelli, Saavedra. Y por otro lado, los que todavía pertenecían o eran serviciales al virrey Cisneros, sostenían que, bueno, por ahí lo tenían que remover, pero el poder tenía que seguir dependiendo del virreinato, o en todo caso, el mismo virrey podía llegar a armar una nueva junta. Y acá es muy importante el rol de French y Beruti también, que en todo momento están con la Legión de los Infernales, la Legión Infernal, metiendo, diciendo esto no se va a hacer así, yendo con una postura mucho más radical y interviniendo en cada momento en el que el rey se podía llegar a ser el boludo. Así que bueno, finalmente en esa puja, planteando incluso que quien sea orador o quien plantee gran parte de la postura enarbolada o por lo menos defendida por French y Beruti era Belgrano, ¿no? Escuchen al abogado Belgrano, que hable el abogado Belgrano. Obviamente todo esto estamos hablando en un clima disruptivo, ¿sí? De época,
Disruptivo de época, hacemos referencia porque siempre French y Beruti son los que claro, gracias Mati Marchi, con este ruido sonoro de carga de munición, porque obviamente la repartija de escarapelas es como el lugar en la historiografía oficial que se le da a French y Beruti. Está claro que no repartían cintitas celestes y blancas, sino concretamente eran parte de un grupo armado que concretamente exigía este incipiente proceso revolucionario que, bueno, que es la revolución trunca que tiene la Argentina, ¿no? Hay que pensar a la hora de cuando pensamos qué falta, qué no sucede en los tiempos que corren, hay que pensar que ese proceso tenía todo, porque en un momento en el que una de los primeros encuentros, el primer cabildo abierto, se disuelve, la gente ya estaba en la plaza desde el pueblo, la poblada, estaba en la plaza desde primeros momentos de la mañana, se disuelve, sale uno de las personas cercanas al rey a provocar, y en ese momento, no sé si es French, Beruti o no recuerdo quién, dice: no provoques porque el pueblo está totalmente al salto esperando a ver qué hacemos, y bueno, si lo querés, lo llamamos y vas a ver el poder del pueblo. Y entonces había organización de la estructura de abajo, pero también había una organización política arriba, de gente formada, ¿no? Obviamente, sí, como eran Belgrano, etcétera, que pudieron formar un gobierno y una alternativa. En ese momento que además había una especie de anomia, ¿no? Porque no tenía legitimidad el poder dominante. No, hay una construcción de cero, ¿no? Esto de decir, bueno, se cae el poder de un virrey, bueno, ¿qué es lo que hay que conformar, ¿no? Este proceso que después termina en lo que denominamos el primer gobierno patrio, ¿no? Esta primera junta, que es parte también de la posibilidad. Me parece que este es el otro gran aspecto para analizar de la Semana de Mayo, la posibilidad de construcción, y de algo que también la historiografía oficial se ha encargado de dibujarnos, que es el sector pudiente, ¿no? El sector pudiente argentino en la Plaza de Mayo, mejor dicho, en el Cabildo específicamente, reunido allí, con paraguas, con galeras, con ropa sobre todo muy, muy prolija, cuando, bueno, sabemos que las movilizaciones de nuestro pueblo históricamente no son así, prolijitas. Claro. Digamos. Sí, no, se me venía a la cabeza como el recuerdo, ¿viste? Cuando se levanta la clase media, es cuando se termina todo. Claro. Bueno, eso sí lo pudimos vivir y podemos constatar que, pero no es que por ahí son el último eslabón que termina de dar el golpe, pero todo en realidad nace totalmente de abajo. Sí, y hay un elemento... Lo vemos ahora. Lo mismo. Hay un elemento también que no es menor, es que no tenemos fecha patria para reivindicar el germen revolucionario o el germen identitario de la Argentina, que concretamente son las invasiones inglesas, ¿no? Acá hay un punto nodal para darle vuelta. Día. Y 25 de junio es, digamos, de la primera invasión, ¿no? Entonces, claro, la primera invasión inglesa producida a mediados del mes que viene, a fines del mes que viene, de junio, estamos hablando 25 de junio como fecha, no estamos teniendo una fecha destacada en el calendario, no solo escolar, sino estamos hablando del calendario propio oficial de la República Argentina, en el cual se tome esto como feriado, como fecha patria. Plantear, este es el germen, ¿no? El origen. Está muy bien tener un 25 de mayo. Ahora, un 25 de junio, no solamente porque sería un feriado más, sino además porque, bueno, es parte de este germen que decimos de identidad común. Ahí hasta para hacer un nuevo feriado. Día del origen del sentimiento nacional. Me gusta. Está bueno el sentimiento nacional. Y este contexto también que daba el mundo, ¿no? La geopolítica para que América del Sur se pueda emancipar de la corona española, me une con una nota me trae para unir con una nota que tenemos acá más arriba, escrita por Nico Sampedro, que se llama Varoufakis. Varoufakis es un economista griego. Sí. ¿El capitalismo ha muerto? O sea, venimos de ese contexto, hablando de ese contexto en donde nace de alguna manera, o los movimientos neoclásicos del capitalismo ya existían, pero se dan las condiciones para terminar con el feudo. Y acá lo que plantea Varoufakis es algo que ya sabemos, que ya venimos hablando bastante, que es: ¿cambia el sistema ahora que conocíamos, que hasta un determinado momento, los 70, era un capitalismo de producción, pasó a ser un capitalismo especulativo, y esto
dio inicio a que ahora estemos ya afuera prácticamente del capitalismo y estemos en un tecnofeudalismo. Digamos que el problema esa es nuevamente... la teoría de Varoufakis. También recomendamos esa lectura. Sí, totalmente. Tecnofeudalismo. Hacen caras del otro lado del vidrio, pero todas son lecturas. Todas son lecturas. Después sacan sus conclusiones, pueden hacer sus análisis, les puede parecer más o menos europeo. Recordemos, bien lo decía Joa recién, griego, uno de los que enfrentó a la Troika, mejor dicho, a los designios del Fondo Monetario Internacional para su país. Claro, es europeo, pero es griego, no es un sueco que lo único problema que tiene es que... Y anti-Fondo Monetario Internacional, o al Exactamente. menos enfrentó las recetas del Fondo Monetario Internacional siendo primer ministro. Hay que pensar, sí, además... Siendo ministro de Economía, perdón. Hay que pensar a Grecia, el rol que tiene en la Unión Europea, ¿no? Ujú. El país el que tratan de los más vagos de la Unión Europea. Los que Denominados cerdos por las siglas de los países, concretamente Portugal, porque es PIGS en inglés, por eso estoy pensando los nombres, pero es Portugal, Grecia, España, Italia. La Está bien, región PIGS, ibérica. PIGS. Así es una determinación que hacía la Unión Europea alrededor de entre 2010 y 2015 de estos países, principalmente planteando su incapacidad económica, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, Varoufakis un poco, ya entendiendo de dónde viene, ¿no? sus posturas políticas, entre otras cosas, acá lo que plantea básicamente es, si en el feudalismo quien poseía el poder del mundo básicamente es el que poseía la tierra, en el capitalismo lo que logra redistribuir un poco, no te digo la ganancia, pero los métodos de producción, es que, bueno, a partir de ahora quien puede llegar a generar ganancias es que tenga maquinarias de producción industriales que se diversifican y, bueno, son más cantidad las máquinas que son los medios de producción al fin y al cabo que las tierras mismas que realmente eran muy concentradas. Ahora, lo que dice Varoufakis es que la capacidad de generar riquezas vuelve a estar concentrada en la renta, básicamente, en la renta de un espacio que es la tierra, no, que es la nube, que es, bueno, todo esto que nosotros... todo esto que nos da, de la exactamente, vida, digamos, la ¿no? digitalidad, las nuevas tecnologías, pone un punto de inflexión en el 2008, ¿no? Que es tal vez la última crisis del capitalismo financiero, de una manera visto muy desde arriba, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la estamos crisis insertos internacional todavía. de lo que se denominó como Lehman Brothers, ¿no? Esta Exactamente. caída. Pero a partir de acá, todos estos espacios, como puede ser la nube de Apple, como puede ser Google más adelante, y con todos los magnates que están por detrás, como Jeff Bezos, bueno, Elon Musk, ya los conocemos a todos, Zuckerberg, son los que empiezan a potenciar estos lugares y de a poquito esto termina siendo como los medios de producción. Esta nueva tierra, que es una tierra obviamente que no es física. Pero bueno, que a partir de tener el poder de los algoritmos empiezan a modelar nuestros deseos a través del algoritmo, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí me gusta el asado, pero me aparecen 800 fotos y videos de asado y la verdad es que cada vez quiero más asado. Y así, gracias a Dios, es asado nomás, pero podría ser un montón de cosas, imagínense ustedes. Entonces, bueno, esto es un poco la teoría de Varoufakis, mejor explicada en la nota. Y además, obviamente, con Nico Samperos discutiendo un poco con Varoufakis, porque no va a ser solamente presentarlo. No se va a Así sentar que, solamente a hablar de Varoufakis. la recomiendo mucho. Por ahí me extendí un poco en esta, pero nada, me interesó bastante. Interesante análisis siempre alrededor de la política internacional. Recomendamos, obviamente, hablábamos de Nico Sampedro, conductor junto a Miranda Cerdaya, la querida Delfina Benese, de Marcha de Gigantes, que mañana, desde las 10 de la mañana, van a estar aquí, en el estudio Emilio Scamaitacuri, como todos los sábados, haciendo este programa de política internacional que tanto aporta al debate general y, sobre todo, como decía el general Perón, porque es la verdadera política. Así es. Lo otro es cabotaje. Y hablando de política internacional, también el compañero que aporta desde el Uruguay, Nico Centurión, el otro Nicolás, ha aportado también 2 notas en estos días. La primera, Marcha del Silencio de Uruguay, Miles más 197. La Marcha del Silencio, una marcha que podría ser similar a la que se hace acá por los detenidos desaparecidos en dictadura. Y
Yanina García, esposa del narco Marcet, imputada. El socio, la recompensa y el lavado. Otro tema que aborda bastante Nico Centurión hace bastante tiempo, que es sobre el narcotraficante Marcet, que en este momento está prófugo. Todo el círculo que rodea a esa situación, que bueno, nosotros ya sabemos, los grandes narcotraficantes están detrás de un montón de cuestiones complejas. En este caso, hace poco traíamos una vinculada a sociedades anónimas deportivas. Sí. Así que bueno, también otra nota interesante para leer. Y hasta ahí llegamos. Yo había dicho que iba a traer una nota hace 2 semanas, que iba a hacer una nota. Esa nota está hecha. Está hecha hace como una semana, pero tardamos en hacer la portada y fueron pasando cosas y todavía está en borrador. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero ya que ya veo que estamos bastante bien, por ahí me la voy a guardar. Bien, ¿podés tirar el título por lo menos? Como para... El título es... sobre todo para que la oyente espere su publicación en revistatrinchera.com. El título es, creo que no lo voy a cambiar, Cíclicamente el tiempo supera el espacio. Muy bien. Profundo. Perón filosófico. Sí. Porque totalmente. esta es una... Es una frase de Francisco, pero no lo de cíclicamente lo agregué yo. Claro, porque recordemos que es parte un poco de la recuperación griega alrededor del concepto, alrededor del tiempo y el espacio. Interesante reflexión que tira Francisco, de la misma manera que importa más la realidad que el deseo, ¿no? Sí. Que la idea. Siempre más importante la realidad que la idea. Sí, y también importa más la proyección en el espacio que uno ocupa para que rompa la línea temporal y prosiga en el tiempo que el espacio temporal del momento, simplemente. Tal cual. Después lo van a ver desarrollado. Sobre todo en estos momentos en los que cuesta tanto hacer procesos largos que persistan. Y donde la inmediatez parece lo que rige. Entonces, con lo cual, pensar en plazos de tiempo, en todas estas dinámicas, se nos hace más difícil, sobre todo a esta generación que atravesamos este tránsito del mundo analógico al mundo digital. Así que gran parte de todos estos elementos para debatir, para pensar y sobre todo para problematizar el mundo en el que vivimos. Así que www.revistatrinchera.com para revivir todas estas notas y muchos más que ustedes quieran. Querido Joa, muchas gracias. Acá decían en el chat de YouTube, terrible de vuelta. Gran volante, los colegas yendo y viniendo a los distintos puntos de la ciudad y volviendo aquí al estudio de Emilia Oscar Metacuri. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Separamos y volvemos rápidamente porque tenemos sorteo y tenemos algo para decir también. Llamando